parte. Hace algún tiempo atrás hablamos acerca de padres versus adolescentes. No sé si algunos de ustedes estuvieron presentes y hablamos también un poquito acerca de conflictos que se pueden presentar, pero ahora nos vamos a ir como más de lleno a este tema. Así que avancemos para que nos alcance bien el tiempo. Y bueno, utilizando esta diapositiva, ¿no es cierto? Quiero recordar que el adolescente de ahora no es el mismo adolescente de años atrás. No es la misma adolescencia que vivimos nosotros. Ya en este momento nosotros tenemos unos adolescentes que son generación Z, que llegaron con una tablet y un smartphone, que son marcados por el internet y que son marcados por los youtubers. Yo no sé si tú ya has podido identificar a qué youtubers siguen tus hijos, porque cada uno tiene como una tendencia, ¿verdad?, a elegir un tipo de youtuber. Y bueno, por su parte, ¿no es cierto?, debemos saber que los adolescentes son multitarea, ellos logran realizar muchas tareas a la vez, pero su tiempo de atención es muy breve. Son independientes y además son como consumidores exigentes. Ellos esperan que las cosas se hagan rápido, que se hagan al momento. No tienen la paciencia de poder esperar. Me imagino que están de acuerdo conmigo en esto. ¿Y por qué hago esta aclaración al inicio? Porque en muchas ocasiones nosotros no nos damos cuenta de la influencia que puede tener la tecnología en nuestros hijos y esperamos que ellos respondan de acuerdo a cómo nosotros actuamos como adolescentes o lo que nosotros entendemos de la adolescencia. Sin embargo, no es lo mismo. Un joven marcado por el internet, donde está conectado constantemente a una tablet, a un smartphone, donde se individualiza frente a su sociedad, a su contexto social, ya sea familia o amigos, es muy distinto al entorno que nosotros teníamos en el que, o sea, como máximo estaba el televisor, pero que tampoco pasábamos muchas horas frente al televisor, sino que había más interacción, ¿verdad? Entonces es importante entender un poquito eso. Vamos a ver qué es la adolescencia, recordando que es el periodo de crecimiento y es el desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la vida adulta. Entre los 10, actualmente, hace años atrás empezaba a los 13, y hasta los 19 años. Es una de las etapas de transición más importantes. Y es importante que consideremos que es transitoria, ¿sí? A veces sentimos que estamos como, ay, en lo peor. No, ya va a pasar. La edad de la adolescencia, la etapa de la adolescencia va a pasar. Es una transición. Pero en toda transición existen cambios. Y hay que adaptarse a esos cambios, pero no acostumbrarse a ellos, porque al ser una transición luego van a haber otros cambios, ¿verdad? Y bueno, se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios superados únicamente por el que experimentan los lactantes. Es importante que nosotros podamos darnos cuenta del impacto que tiene para un lactante, o sea, el hecho de nacer, de estar en la botita de la mamá, a salir, ahora tener que alimentarse, digamos, de manera independiente, autónoma, ¿sí? Entonces, son situaciones que debemos considerar al momento de hablar de un adolescente. Es súper importante que nosotros los podamos entender. Es muy importante esto. Vamos a ver, ¿qué más tenemos? La adolescencia entonces implica cambios, es sinónimo de cambios. Si yo hablo de adolescencia, estoy hablando de cambios. Yo no puedo pensar que mi niña, que mi niño sigue siendo el mismo. Es distinto, hay cambios. Tampoco puedo pensar que la forma en la que se levantó ese día va a acostarse en la noche o se va a desarrollar de la misma forma durante el día. Cambian de humor, existen cambios físicos, ya deja de ser su cuerpo como era antes. Existen los cambios psíquicos, donde está todo lo intelectual, todo lo emocional también. Y bueno, además estos cambios presididos por el afán de la autonomía pueden hacer que la etapa sea problemática o que esté llena de satisfacciones. Y eso es lo que vamos a analizar ahora. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos como adultos favorecer a que esté llena de satisfacciones y que no sea un periodo problemático para ellos y para nosotros como padres o para el entorno de un adolescente. Ahora, quiero que analicemos un poquito esto. Dice, los adolescentes ponen a prueba las contradicciones de los adultos y les ha debido pasar.
Ya no está ese niño o esa niña que acepta todo lo que tú le dices, que no te cuestiona nada, sino que ahora empieza a poner a prueba, ¿verdad? Y esa frase, tú no cumples lo que me obligas a hacer a mí. ¿Por qué tú tomas ese refresco que yo no tomo? ¿Por qué tú comes ese alimento que yo no como? ¿Por qué tú puedes ver la televisión después de una hora y yo no puedo ver? ¿Por qué tú no cumples lo que me obligas a cumplir a mí? Ahora, generalmente, en respuesta a eso, actuamos de manera impositiva, imponemos nuestra autoridad frente a nuestros hijos y entonces viene esta respuesta. Esto hay que hacerlo porque lo digo yo, que soy tu madre, que soy tu padre. Generando esto, un rechazo, porque no nosotros, y lo hemos mencionado anteriormente, somos un modelo para nuestros hijos. Ellos ven, ellos entienden, sí comprenden los límites cuando son pequeños, pero cuando son grandes, y vamos a ver más adelante que empiezan a ser ellos también críticos, ellos empiezan a observar estas contradicciones que se presentan. Ahora, además, otro error que cometemos como padres es hacer comparaciones con experiencias pasadas. Mi madre no tenía que decirme a tu edad lo que yo tenía que hacer. ¿Sí? ¿Se han visto hablando de esa forma? O comparaciones con los compañeros, con sus pares, con otros niños, con primos, con vecinos. Andrés se porta bien, no como tú. Entonces son respuestas que tenemos que cuidar, porque esto puede generar el problema. Y en realidad, en vez de que nuestro hijo genere el conflicto, quien lo está generando somos nosotros como adultos. Entonces es importante que nosotros podamos considerar eso. No me voy a detener mucho en entender al adolescente porque quiero centrarme en la comunicación, pero es importante que sepamos que se encuentra en la búsqueda de la identidad y que ellos van a buscar su identidad a partir de grupos de pares. Es allí donde ellos establecen su identidad y por lo tanto yo los incentivo a ustedes a generar una relación muy estrecha con sus hijos para que ellos también puedan buscar su identidad en ustedes como padres, que ustedes sean el modelo a seguir. Porque si no, van a buscar un modelo que les acomode más, que les guste más, y no necesariamente va a ser el modelo que ustedes quisieran para ellos. Además, ellos buscan independencia, pero sin tener responsabilidades, ¿no? Ellos quieren salir, pero quieren hacer sus cosas, ellos quieren tener o administrar su dinero, pero sin responsabilidades. Entonces, hay que entender que ellos lo ven así, que ellos lo piensan así. No por eso significa que es válido, que esté bien, sino que estamos entendiendo cómo es el adolescente. Es egocéntrico. Él piensa que todo debe girar alrededor de él. Cuando quiere ver una película, todos tenemos que decidir lo que él quiere ver. Cuando queremos ir a comer algo, todos tenemos que decidir a dónde él quiere ir a comer, ¿no es cierto? Es egocéntrico y además, en relación al egocentrismo, él piensa que lo que él cree, eso es lo correcto. Él tiene la razón, ¿verdad? Y el resto es quienes están equivocados. Entonces, insisto, estamos tratando de entender al adolescente para que nosotros podamos comprender por qué él reacciona de la manera en que lo hace. Hay una nueva relación con el cuerpo y esto es algo que le genera a él una incomodidad, un conflicto interno y además otra forma de psicosexualidad. Ahora percibe la relación con la persona del otro sexo de una manera distinta, empieza a tener sensaciones diferentes, empieza a pensar, por ejemplo, se queda pensando en la noche en esa conversación que tuvo con el amigo, siendo ella niña, cuando nunca antes le había pasado, y esto es algo confuso para ellos. Entonces, tratemos de entender que para ellos no es fácil, tratemos de entender que ellos están viviendo, que ellos son los que están viviendo los cambios de manera directa. Nosotros como padres, como familia, lo vivimos de manera indirecta, y claro, somos víctimas de esos cambios. También, ¿verdad? Y bueno, hay un estilo de vida propio. Y aquí hay algo bien importante, porque es como que ellos entonces buscan algo opuesto a lo que siempre se les ha enseñado, como que buscan tener un estilo diferente. Entonces es allí donde nosotros debemos entender para poder comprender cómo reaccionan, por qué reaccionan así, por qué sus respuestas son de esta manera y poder actuar frente a ellos, ¿sí? Entonces, veamos.
Quiero decirles, en primer lugar, que aunque nuestros adolescentes, para ellos es muy importante la amistad y sus pares, y ellos buscan su identidad en sus pares, los padres, frente a la identidad y a la autoestima del adolescente, juegan un papel muy importante para adquirir un concepto de sí mismo adecuado. Entonces, si nosotros nos dedicamos únicamente a criticarlos, a juzgarlos, a retarlos, estamos dañando su autoestima. La opinión de los adultos sobre la forma de ser del adolescente, tanto física, intelectual, emocional, es trascendental en el desarrollo de la autoestima de un adolescente. Cuando tú le dices algo a tu hijo, no pasa desapercibido para tu hijo, le afecta. Es más, las profecías que realizan los padres sobre el futuro de sus hijos suelen ser proyecciones paternas que no ayudan en nada al adolescente. Vas a ser un bueno para nada. Es que tú no estudias y no vas a lograr ninguna cosa siendo así. Es que con esa flojera no vas a llegar en ninguna parte. Es que todo el tiempo te tengo que estar diciendo las cosas. ¿Qué te va a decir tu jefe cuando tú trabajes? Y tendemos a proyectar en nuestros hijos un futuro muy contrario al que realmente nosotros quisiéramos y lo que esperamos y lo que sabemos que ellos pueden lograr. Entonces tengamos mucho cuidado con las palabras que nosotros emitimos. Muy bien, es importante que nosotros sepamos que la adolescencia por sí misma no tiene por qué ser conflictiva. Esto es súper importante. ¿Y por qué lo recalco? Porque nosotros tendemos a generar ese temor frente a atravesar la etapa de la adolescencia y a generar un prejuicio de que va a ser conflictivo, de que ay, tengo un adolescente en la casa. Y tendemos a predisponernos a esa situación. Pero debemos tener en mente que la adolescencia por sí misma no tiene por qué ser conflictiva. Veamos. La comunicación, y es lo que les decía, en lo que me quiero detener más, es súper importante al momento de trabajar, de establecer una relación con el adolescente, basados en que la adolescencia no tiene por qué ser conflictiva. Quiero decirles que es importante todo el trabajo que se ha hecho previamente a la adolescencia. Esa comunicación que se establece en la niñez es fundamental. Si tú tienes niños pequeños, menores de 10 años, yo te recomiendo que tú puedas desarrollar en esa relación una comunicación muy fluida. Una calidad de respeto mutuo en el que tú respetas a tus hijos y tus hijos te respetan a ti, pero te respetan porque te aman y porque tú los amas. No hay un respeto por miedo, ¿sí? Es importante también en la comunicación, en la niñez, el derecho a guardar el secreto, a sentir que tus padres van a mantener lo que tú le cuentas en secreto y que hay una intimidad. Cuando los niños son pequeños, te ha debido pasar que tú estás contando algo y te dicen, mamá, no lo cuentes, por favor, no digas nada. No le digas, no digas nada. Y se pone, o cuando tú contaste y llegaste a la casa, tu hijo te dice, pucha, ¿por qué contaste? Y ellos se enojan, porque es importante que nosotros mantengamos ese secreto y esa intimidad en la relación, en la comunicación entre padres e hijos. Ahora, si esta comunicación se ha establecido así en la niñez, en la adolescencia debe mantenerse así, fluida, con respeto mutuo y con el derecho al secreto y a la intimidad. Si por alguna razón tú has llegado a la adolescencia de tus hijos y no has tenido en su niñez este tipo de comunicación, te va a ser más difícil y te va a ser más costoso lograr una comunicación con ellos. Pero primero tienes que entonces atravesar esto de la comunicación en la niñez. En poco tiempo, de manera intensa, tienes que buscar la forma de lograr que haya una comunicación fluida, un respeto mutuo y un derecho al secreto y la intimidad. ¿Por qué? Porque cuando empieza la adolescencia, los niños empiezan a callar. Y si no hay una comunicación fluida, tú no sabes lo que le está pasando.
¿Por qué el respeto? Porque ellos sienten que tú no los amas cuando no les dices que sí. Y si hay respeto basado en el amor, ellos en la adolescencia van a entender que el canal de comunicación igual está abierto y que te pueden decir las cosas y que te las deben decir de una manera respetuosa. Y además, ellos tienen que saber que pueden confiar en ti. Porque si ellos no pueden confiar en ti, no te van a decir las cosas que son realmente importantes para ellos. Y van a ser otras personas las que se enteren lo que les ocurran antes que tú. Y yo estoy segura que no quieres eso. Es importante además saber que la forma de establecer esa comunicación va a ser diferente, va a ser una manera distinta, porque tú no vas a tratar al niño como tu chiquitito. Ya empiezas a tratar a un adolescente de una manera en la que él te comprende claramente lo que tú le estás diciendo, pero que te juzga y te critica. Entonces, tienes que mantener la fluidez, tienes que mantener el respeto mutuo y el derecho a secreto e intimidad, considerando que ahora tu hijo es un adolescente y que tiene características distintas a cuando era un niño. Y ese es el gran desafío, porque nosotros como padres seguimos viendo a nuestros hijos como niños y nos cuesta mucho entender que ellos van creciendo. Y a todos les pasa, incluso a los adultos, a los viejitos, a los ancianos, ellos siguen viendo que sus hijos son sus guaguas, son sus bebés, por más que ya están casados y tienen hijos y algunos hasta tienen nietos. Pero necesitamos hacernos conscientes de esto. Ahora, el adolescente tiene la necesidad de ser reconocido y nosotros tendemos a reconocer de acuerdo a lo que nosotros tenemos en la mente de cómo debe ser nuestro hijo. Y si por alguna razón él es diferente, no lo reconocemos. Y algunos incluso generan un rechazo hacia sus hijos. Y debemos tener mucho cuidado con eso. Es importante que nuestros hijos se sientan reconocidos. Piensa, busca, si es necesario, haz una lista de todas aquellas cualidades, habilidades, las fortalezas que tienen tus hijos para que ellos puedan sentirse reconocidos por ti. Es necesario también para ellos explicar sus experiencias, que para ti pueden parecer locura, pero para ellos son muy válidas y no deben ser descalificados. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado al momento de escucharlos, porque podemos caer en la descalificación. Y además, también en la comunicación debemos ser conscientes que al escucharlos, vamos a escuchar críticas, porque él siempre va a criticar su mundo exterior, no solamente nuestra casa, no solamente nuestro hogar, él va a criticar el país. Hay muchos que a esa edad piensan en irse porque Chile no sirve o porque el país donde te encuentras no sirve, ellos quieren irse de colegio porque su colegio, y todo lo critica, entonces debemos comprender eso en la comunicación. Ahora, ¿cómo debe ser la comunicación en la adolescencia? Mensajes claros. Lo que le tienes que decir tienes que ser claro. Aprende a escuchar. Escucha a tus hijos, no respondas antes de tiempo. Evita las muecas, las caras, las expresiones que muchas veces hacemos. Necesitan ser escuchados. Si te están diciendo barbaridades, muérdete la lengua, no digas nada. Espera que termine de decir todo lo que quieras, porque después va a haber momento de que tú hables. Por lo tanto, también tienes que aprender a responder en cuanto al momento en que debes responder y a la forma en la que debes responder y al contenido de tu respuesta. Vamos a ver un poquito más adelante las frases que favorecen a una comunicación. Es importante con un adolescente también dar los detalles que espera. Cuando tú tienes un niño pequeño, tú a la pregunta del niño, la respuesta para el niño. Tú no tienes que dar detalles ni profundizar en el tema. Pero cuando tienes un adolescente, el adolescente necesita, espera los detalles de tu respuesta. Además, es importante utilizar un tono positivo, un tono que sea favorable a la comunicación, con un lenguaje afirmativo. No empezar con un no, no empezar frases que sean de manera negativa. No perder el autocontrol, no se trata de perder una batalla, se trata de que yo no pierda el control de la situación, no porque
porque esa pelea o esa discusión esté bajo mi control, es yo, cómo reacciono. Si yo me pongo a gritar, si yo me sulfuro, lógicamente ya perdí mi control. Y eso es lo que yo debo cuidar. No ignorar, nunca ignores a tu adolescente, por más enojado que estés. Si es necesario, dile, hijo, estoy molesto, en este momento no quiero hablar contigo, hablemos más tarde, pero nunca lo ignores, porque eso cierra la comunicación. Y evita decir porque lo digo yo. Lo mejor es decir porque es lo mejor para ti, pero evita decir porque lo digo yo. Ahora, ¿cuáles son las frases que invitan a la comunicación? ¿Qué piensas tú, hijo? ¿Qué piensas tú de esto que me dices? ¿O qué piensas tú de esto que te estoy diciendo yo? ¿Qué piensas tú de esta película que acabamos de ver? ¿Qué piensas tú de lo que está ocurriendo en el mundo en este momento? ¿Sí? Parece muy importante para ti. A ver, intenta explicarme por qué. ¿Por qué es importante para ti? Y debemos recordar que lo que es importante para ellos, para nosotros no va a ser importante, pero lo es para ellos. Y tenemos que tener en claro que necesitamos entender, que necesitamos demostrarle que si es importante para él, también puede ser importante para mí como hijo, como padre, perdón. Otra forma, otra frase, buena pregunta, porque a veces salen con unas preguntas, intentaré contestar y voy con la respuesta, ¿sí? Además, me interesa mucho conocer tu opinión. Permite que mi hijo pueda hablar, pero a ver, ¿qué tienes para decirme ahora? ¿Con qué ganas va a hablar ese adolescente? ¿Comprendes lo que te intento explicar? Porque muchas veces nuestros adolescentes no entienden lo que yo estoy tratando de decir. Y ellos te dicen, entonces, a ver, ¿qué entendiste? Y entonces ellos plantean y tú puedes decir, ok, está bien, o definitivamente no, no es eso, mira. Y tratar de explicárselo de otra manera, porque si se lo vuelvo a explicar de la misma manera, no lo va a entender. Entonces es ahí donde como adultos necesitamos generar estrategias para poder darle a entender, o sea, lograr que ellos entiendan lo que nosotros queremos decir. Y también otra frase, otra pregunta, ¿necesitas o deseas hablar? Porque hay momentos en los que los adolescentes no quieren hablar. Entonces, no, dime, pero no, me tienes que decir ahora, este es el momento, no tengo otro momento, ahora tienes que hablar. Se cierran. Entonces, busca esos momentos, hijo, necesitas hablar, quieres que hablemos, tú crees que ahora podamos conversar, si ocurrió una situación, esperar un momento y preguntarle, ¿ya? Pero no dejar pasar tampoco mucho tiempo. Ahora, ¿cuáles son las frases que cierran la comunicación? Si vuelves a decir eso, entonces ya no te va a decir nada. No me importa lo que hacen tus amigos. Pésimo, porque para ellos los amigos son súper importantes, y así como en su momento defendió a su familia con garras y dientes, ahora va a defender a sus amigos con garras y dientes. No vengas llorando si te sale mal. Nunca hagamos eso, porque cuando le salga mal va a ir a buscar a otra persona y él te tiene que ir a buscar a ti. Tú eres la persona que más lo ama en el mundo, entonces que venga llorando, no le digas eso. Él tiene que saber que tú siempre lo vas a atender, que siempre lo vas a escuchar y que le vas a decir lo que es correcto para hacer. Nunca le digas no te creo. No le digas eso. Nunca le digas que nunca entiendes nada. Siempre te digo lo mismo y nunca entiendes. Pregúntaselo a tu padre. No, lo voy a conversar con tu padre. Es distinto. Y luego te doy una respuesta. Y no le digas siempre lo mismo, siempre me sales con lo mismo. Son frases que cierran la comunicación. Si las estás utilizando, te debes haber dado cuenta que han cerrado la comunicación con tus hijos. Utiliza estas otras frases. Si quieres, escríbelas. Si quieres, sacarle una fotito, no sé. Pero empieza a utilizarlas. Si quieres, ponlas ahí en tu habitación o escríbelas en alguna parte y cuando vayas a hablar con tu hijo, recuérdalas para que puedas utilizarlas. Ahora, ¿cuáles son las principales discusiones con los adolescentes? O por qué se presentan las principales discusiones. Marcela, muy bien que estén anotando sus respuestas, gracias sus preguntas, gracias Marcela por tu pregunta. Si quieren anotar algo, anótenlo, yo después al final voy a contestar todas las preguntas juntas. Muy bien. Las principales causas o las principales discusiones que se presentan con los adolescentes son por la falta de comunicación,
por el rendimiento escolar, porque se relajan a veces, o por su parte a veces son demasiado autoexigentes, problemas por la colaboración en tareas del hogar, discusiones por los horarios, a qué hora se van a ir a acostar, a qué hora van a salir, a qué hora van a llegar si es que salen, los horarios para comer, cuando en ocasiones la familia no come junta, relaciones con miembros de la familia, a veces entre hermanos, a veces un hijo se lleva bien con la mamá, pero se lleva mal con el papá, a veces con los abuelos hay roces, con los tíos, los primos, ¿no es cierto? Formas de vestir, la ropa que van a utilizar, el peinado que van a utilizar, el corte de pelo que si a él le gusta de una manera distinta porque se está viendo influenciado, ¿no es cierto? Antes no había eso. Ahora está el corte de Alexis Sánchez o está el corte de no sé quién, ¿no es cierto? Y ahí los chicos van cortándose el pelo de acuerdo a alguien, al modelo de alguien, pero puede generar una discusión. ¿Y qué más? Hay más principales discusiones. Administración del dinero, porque pensamos que ellos lo administran de una manera inadecuada, por el desafío a la autoridad, ellos en esta autonomía, independencia que ellos esperan tener, creen que ya son tú a tú con los papás y empieza el desafío a la autoridad. El exceso del uso de la tecnología, por eso es súper importante poder negociar respecto de los tiempos y de los aparatos. El uso de sustancias tóxicas, donde lamentablemente vemos jóvenes, adolescentes de 12, 13 años ya involucrados en el uso de sustancias, y aquí es muy bueno intervenir de manera directa y ojalá, si es que no hay cambios por parte del adolescente, recurrir a una psicoterapia. Las amistades también, como yo les decía, porque defienden a sus amistades, y el noviazgo, porque a veces igual, sobre todo las señoritas, empiezan a querer iniciar una relación de noviazgo de manera anticipada, ¿no es cierto? Y ahí ojo, porque esto a veces se presenta porque hay una mala figura en relación al padre, y entonces se está tratando de sustituir o de sentir el cariño de la persona de sexo opuesto porque la figura paterna ahí no está cumpliendo la función como corresponde. Ahora, ¿qué debemos hacer frente a estas principales causas de discusión? Minimizarlas. No las vamos a poder eliminar, no las podemos eliminar, pero sí las podemos minimizar, llegando a acuerdos con ellos, estableciendo límites con ellos. Son todas estas discusiones que yo me puedo sentar a conversar con mi adolescente y decirle, hijo, quiero saber qué piensas de esto, quiero saber qué vamos a hacer respecto del uso de la tecnología, por ejemplo, quiero saber tu postura frente al consumo de sustancias tóxicas, y debes saber que aquí en mi casa yo no permito que tú llegues con alcohol, por ejemplo, igual podemos hablar acerca de la administración del dinero, ¿ok? ¿Qué vas a hacer para ganar dinero y qué vas a hacer con el dinero? Y ahí nosotros vamos poniéndonos de acuerdo y entonces minimizamos estos conflictos. Cuando yo no me pongo de acuerdo con el adolescente y la situación surge, genera mucha impulsividad por parte de ambos, tanto los padres como los adolescentes, y empieza el conflicto. Lógicamente, cada uno de ellos va a querer ganar en su postura. Entonces, si yo me anticipo y yo establezco reuniones familiares, ¿no es cierto?, en las que están los hijos, adolescentes, están los padres y llegamos a acuerdos, es muy favorable para poder minimizar estas principales causas de las discusiones. Algunos consejos que les quiero dejar: no critiques. No critiques ni a tu hijo, no critiques ni al amigo de tu hijo, ni a la familia del amigo de tu hijo, ni tampoco, y ten cuidado cuando critiques, por ejemplo, lo que se está viviendo en el entorno, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú debes ser un aliado de tu hijo, no un enemigo. Entonces es súper importante que no critiques. Puedes dar una opinión, pero no criticar lo que está haciendo alguien. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, si realmente no sabemos cómo hacerlo, mejor quedémonos calladitos, porque como ellos están poniendo a prueba las contradicciones, están poniendo a prueba lo que tú piensas, tus opiniones, para después sacártelas en cara, o porque ellos también están criticando, genera mucho conflicto también. Recuerda, su vida, la vida de tu hijo no es tu vida. Muchas veces nosotros proyectamos en nuestros hijos cómo hubiéramos querido ser, cómo nos gustaría que ellos se desarrollen. No, no vivas a través de tus hijos, deja que tus hijos vivan. Hay algo muy importante.
y no lo voy a mencionar todavía porque hay un cuadro en el que lo voy a explicar bien. Acepta a tu hijo como es. Los temperamentos son distintos. No son, tu hijo no es igual a ti, acéptalo. Y si tu hijo es igual a ti, a veces también cuesta aceptarlo. Necesitas aceptarlo tal cual es él. Si tú quieres, si tú ves que hay algunas conductas que no te agradan de tu hijo, necesitas empezar a tratar de modificar esas conductas. Pero acepta a tu hijo como es. Esas son conductas que no corresponden. Pero la forma de ser de tu hijo debes de aceptarla. Él es así. Otra cosa importante, otro consejo, no seas un padre permisivo. No, y menos para evitar el conflicto. No, ya, dale, no te preocupes, hazlo, pero quiero evitar la pelea. No lo hagas. Por lo tanto, establece límites claros. Quizá el límite ya no va a ser el mismo de cuando tenías 5 años, lógicamente. Tienes que aprender a mover esos límites. Incluso los puedes conversar. Hijo, ¿te acuerdas cuando eras pequeño, ibas a un cumpleaños? ¿Cuántos dulces te podías comer? Ya, ahora, ¿cuál sería el límite que se establezca? El lugar a donde vas a ir, la hora a la que regreses. Si es que hay trago, no debes tomar alcohol. Sí, vamos cambiando los límites, pero deben estar claros para nuestros adolescentes. Y el último consejo sería, disfruta de tu hijo. Disfruta porque no va a volver a pasar esta etapa. Entonces, pasa tiempo de calidad con tu hijo, con tu hija. Disfruta de él. Disfruta de este momento que él está viviendo porque no se va a volver a repetir. Él ya no va a volver a ser niño. Esa etapa ya pasó. Ahora, en la edad que él está viviendo de adolescencia, debes disfrutarla. Y aquí está lo que les decía recién, las etapas de la paternidad. La etapa de la disciplina está entre los 1 y 5 años. Es allí donde tú tienes que darle con todo a la disciplina. Es allí donde tú tienes que enseñarle a tu hijo a obedecer antes que a razonar. El entrenamiento, que va también años de la disciplina, ¿no es cierto? Desde que tiene 1 año hasta los 12 años. Ahí tú vas entrenando, ¿sí? Tú vas poniendo en práctica esa disciplina que tú aplicaste y tiene que entrenarse para que sea realmente disciplinado, que tenga límites claros, cosa que cuando llegue a los 12 años, lo que tú haces es una mentoría, es una consejería y es una guía, porque tú te has debido dar cuenta que ellos ya tienen internalizado algunas cosas y que hay otras cosas que las tienden a cambiar, las tienden a querer modificar. Y es ahí donde tú tienes que actuar como mentor, como consejero, como guía. Ya no es momento de disciplinar. Es difícil que tú disciplines ahora porque para ellos se puede generar como una rebeldía. Entonces, si no disciplinaste, necesitas sentarte a conversar con ellos para poder empezar a establecer estrategias que les ayuden a ellos a adquirir la disciplina que no han adquirido. Y esto es de los 12 a los 18. Y después de los 18 años es compañerismo, es amistad. Ojalá que después cuando tus hijos crezcan te llamen, te cuenten que están pololeando, te cuenten que se quieren casar, te cuenten que te involucren para las compras de las cosas que ellos quieren adquirir, que si van a comprar un auto te consideren a ti tu opinión o quizá tú los puedas acompañar. Eso es ya lo que se empieza a vivir. Cada etapa de la paternidad es importante y necesitamos disfrutar de cada una de esas etapas, pero también necesitamos prepararnos. Entonces, si tú tienes hijos en la edad de 1 a 5 años, debes llenarte de documentación, llenarte de libros sobre cómo disciplinar a tus hijos, hasta los 12 años de cómo entrenarlos. Yo no sé si anteriormente les mostré este libro, Padres Entrenados, es buenísimo, porque realmente es un entrenamiento de padres, es como si fuera un entrenamiento militar. Hay muchísima información muy valiosa. Y ahora sobre lo que es la mentoría y la consejería, miren este libro, Conéctate con tu hijo. Y eso es lo que hace un mentor, eso es lo que hace un consejero, un guía. Necesitamos reconocer, darnos cuenta cuál es la etapa en la que nos encontramos y estar preparados para ella. Ahora, considera que aunque sea difícil la relación entre padres e hijos adolescentes, hay que tomar esta etapa como una oportunidad para fortalecer la relación de forma diferente a la infancia. Despégate de la infancia, ya tu hijo es adolescente, pero velo como una oportunidad para fortalecer esa relación,
porque depende de cómo sea ahora tu relación para que después tú puedas tener una muy buena relación con tus hijos ya adultos. Los padres somos los adultos. Por lo tanto, al ser adultos somos las personas que tienen la madurez para poder tener la visión correcta para poder hacer las cosas, para poder tener la comunicación correcta, para poder lograr que nuestros hijos hagan lo que deben hacer. Y considera el desarrollar la paciencia. Necesitas desarrollar la paciencia porque tus hijos están en un proceso de cambio. Entonces necesitas ser paciente. ¿Qué debo hacer? Luchar para dar a nuestros hijos todo el apoyo, el cariño, los consejos, los elogios, los castigos o los premios que ellos necesiten. Concéntrate en eso, en darle todo el apoyo, todo el cariño, los consejos, los elogios, los castigos o los premios que ellos necesiten. Eso es lo que debes hacer. En la medida en la que vas viviendo con ellos, tienes que darte cuenta al final del día que los has apoyado, que les has mostrado tu amor, que los has aconsejado, que los has elogiado cuando han hecho algo bien, que has tenido que aplicar una consecuencia cuando algo no ha funcionado, o que lo has premiado porque hicieron lo correcto. Ahora, si queremos reconciliarnos con nuestros adolescentes, necesitamos tomar la iniciativa. Aunque no deberíamos ser nosotros en esa situación, no importa. Demostremos con nuestro ejemplo que nos importa estar en paz. ¿Y qué debo hacer? Aprender a negociar. Cuando tú negocias, ambos ganan. No puedes pretender tú ganar y no sientas que pierdes porque ganó él, porque no tiene que ganar. Tienen que ganar ambos. No es como cuando tú tenías un niño pequeño que tú le decías que no le ibas a dar el dulce y no se lo ibas a dar. Y no había discusión. Tú con el adolescente tienes que negociar. ¿Sí? Te vas a poder comer un dulce siempre y cuando hagas tu habitación. No es lo mismo que tener un niño pequeño. Es muy importante. ¿Cuándo se presenta la rebeldía? Por una reacción a situaciones de la infancia que no han sido resueltas, así que mucha conversación. Reacción a problemas familiares anteriores, en ocasiones cuando hay separación de los padres, cuando hay violencia. Reacción al mal manejo de padres autoritarios. Recordemos que debemos ser padres democráticos. Debe haber la autoridad dentro de la democracia. O sea, no para que ellos hagan lo que quieran hacer, sino que para que ellos hagan lo que es correcto, porque sus padres les están diciendo que eso es lo correcto. Y reacción a la falta de diálogo. Es súper importante que haya una buena comunicación. No puede llegar el fin de semana para recién querer hablar con tus hijos. Tú tienes que hablar todos los días un ratito con ellos. Sobre todo si tú estás trabajando durante todo el día, necesitas tener el diálogo abierto. Quiero leer lo que dice aquí en este libro, Conéctate con tu hijo, este párrafo. Dice, la clave para evitar los conflictos es amarlos incondicionalmente. Cosa que parece difícil de realizar cuando adoptan una actitud indiferente o actúan en forma hostil o prepotente. Deben sentir que nosotros como padres somos felices con ellos así como son y que no estamos añorando al hijo chiquitito, regalón, tierno, juguetón que era antes, que los seguimos amando entrañablemente aunque hayan crecido. En 2 oportunidades, nuestra hija me dijo, mamá, ya crecí, ya no soy la niña de antes. Y en otra oportunidad me dijo, tan difícil se te hace que yo esté acá. Se imaginarán ustedes que fue después de un momento en el que hubo un conflicto, ¿no es cierto? Entonces, yo sé de lo que estamos hablando, yo sé que es real, pero nosotros somos los adultos, nosotros somos los que tenemos que aprender a manejar las situaciones. Y algo que yo siempre te voy a decir, que siempre te voy a repetir es, enséñale a amar a Dios. Si tú le enseñas a amar a Dios, ellos van a hacer lo correcto aunque tú no estés, porque ellos lo van a hacer por amor a Dios. Establece un culto familiar que sea del interés de tu hijo. Dale tiempo y espacio y los materiales para que haga un culto personal. Y además, utiliza un escrito está cuando le hables. Utiliza la Biblia. La Biblia tiene muchas promesas, mucho material para poder utilizar con nuestros adolescentes. Y este versículo que me gusta mucho, que te recuerda que no debes temer porque Dios está contigo. Dice, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré.